este equipo. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase que podría ser la respuesta a muchas oraciones o a muchas cosas que a veces no entendemos. Esta clase tiene muchísimo contenido. Esta clase más que nada es cuando nosotros, por ejemplo, estamos orando por sanidad y vemos que pasa el tiempo y pasa el tiempo y nosotros no alcanzamos esa sanidad. La verdad es un tema súper interesante. Quiero decirte que casi nadie habla de este tema. Este tema hay mucho que nosotros tenemos que hacer y tenemos que llevar a la obra y tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar. Recuerda que Él nos ha dicho, no podemos conformarnos a este mundo, sino que nosotros debemos de seguir y transformarnos a todo lo que Él ha dispuesto y predispuesto para nosotros, para que nosotros podamos tener y disfrutar una vida plena, una vida de abundancia. Recuerda que Él no quiere que ni tú ni yo padezcamos, Él no quiere que ni tú ni yo suframos, y este tema tiene que ver muchísimo con eso. Y vamos a comenzar con una oración, dándole el espacio al Espíritu Santo de Dios. Y Señor, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por tu palabra que es viva y es eficaz, que es más cortante que una espada de dos filos. Te agradezco, Señor, tu obra en nuestra vida y gracias, precioso Espíritu de Dios, porque eres tú el que nos llevas a más. Te doy las gracias, Señor, porque solamente tú puedes tomar mi boca, puedes dar esta enseñanza. Yo te pido que esta enseñanza sea llena de tu poder, Señor, que seas tú, Señor, trayendo claridad, pero sobre todo las palabras correctas a mi boca. Fluye, precioso Espíritu de Dios, con poder, con denuedo, con unción, Señor. Yo creo que eres tú el único que puedes hablar a nuestro corazón, que puedes ser, podemos ser transformados por el poder de tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que va a escuchar esto. Te pido que seas tú abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que todo velo, Señor, se caiga en el nombre de Jesús y que podamos comprender y entender con claridad tu palabra. Gracias, Señor, por semilla de vida, porque yo sé, Señor, que este mensaje se está expandiendo y eres tú el que lo llevas a la persona, a la gente que lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Te pido que compartas este material, compártelo con alguien. Sé que hay alguien que necesita escuchar esto. Y bueno, el tema de hoy. Ajá, como les comenté hace un rato, tiene que ver porque muchas veces las situaciones en nuestra vida no cambian. Y bueno, esto viene en Juan 6 63, y este es como que el versículo clave de esto. Pero algunos de ustedes no me creen. Es lo que dice este versículo de palabras de Jesús. Y yo sé que estoy empezando fuerte, pero muchas veces nosotros necesitamos ser sacudidos para poder comprender y realmente transformar nuestra vida. Sabes, la palabra de Dios es un regalo y es un regalo súper valioso para nosotros. Yo creo que es el regalo más importante, más poderoso que nosotros podemos darle a alguien. ¿No? Regalarle a alguien y que el Espíritu de Dios, que Jesucristo nos ha regalado esta palabra viva, ¿no? Esta semilla que produce fruto duradero. ¿Sabes? La palabra de Dios es esa semilla que produce un fruto duradero en nuestra vida y de verdad que tiene poder. Y la palabra se hizo carne para demostrarnos el gran amor que tiene por el mundo. O sea, no sé por qué a veces mucha gente culpa a Dios de las desgracias y de todo lo malo que ha pasado, cuando el acto más grande de amor que Jesús pudo haber hecho, pues fue darse por nosotros, ¿no? Fue esa palabra hecha carne. Y Jesús vino con la misión de darnos su palabra. Él nos ha dado su palabra a sus discípulos y luego, ¿qué dijo? Bueno, quienes luego nosotros tenemos la responsabilidad de llevarla al mundo, a que la gente lo conozca a Él, a que la gente a través de su palabra sea transformado. ¿No? Porque las palabras, vamos otra vez al versículo Juan 17:8, que nos dice, porque la palabra que me diste, se las he dado. Observa cómo el Señor Jesucristo está diciendo, tú, Señor, me diste tu palabra y yo les he dado la palabra a ellos. Y sabes, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad lo que tú y yo hacemos con la palabra de Dios.
Él dice claramente, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Entonces Jesús reconoce que sus palabras, ajá, dividen a los hombres. Imagínate qué fuerte lo que dice este versículo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús reconoce que sus palabras dividen a los hombres. O sea, la palabra de Dios puede traer división. ¿Y sabes por qué? Porque ellas dividen a la luz de la oscuridad. Y nosotros, los que somos esa luz del mundo, los que somos la sal del mundo, prácticamente estamos apartados, estamos apartados. Él nos separó prácticamente de lo que es las tinieblas y nos trasladó a la luz de su Hijo, este maravilloso Jesucristo, ¿no? Y qué hermoso es entender este versículo en este contexto. ¿Sabes? Tú eres esa luz que mucha gente necesita, tú eres esa sal, ¿no? Que el mundo necesita. Y todos los que escuchan y reciben mi palabra, reciben su vida. Todo esto te lo estoy dando como contexto. Déjenme subirme un poquito. Ay, perdón, perdón. Todo esto lo estoy dando como contexto. ¿Para qué? Para que nosotros veamos y comprendamos antes del tema que voy a empezar, lo valioso que es su palabra. En Juan 6 versículo 33 nos dice, solo el Espíritu de vida eterna, los esfuerzos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Yo te pido que medites en esto. ¿Sabes? Hoy me gustaría sembrar más que nada esto en tu corazón, que su palabra es vida y su palabra es espíritu. Te invito a que medites en esto. Tan solo imagina en tu mente cómo su palabra produce en cada uno de nosotros, produce vida. O sea, la palabra de Dios produce vida, su palabra es espíritu. Y si nos ponemos a analizar que esto es poder de Dios para los que creen, imagínense lo que nosotros podemos hacer utilizando su palabra, creyendo en ella. El Espíritu Santo, que es el espíritu que da vida, es el único dador de la vida espiritual. Sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, ni siquiera nos daríamos cuenta de que realmente nosotros necesitamos una vida. O sea, que realmente nuestras vidas están secas, están vacías, están sin propósitos cuando no tenemos a Dios, cuando no tenemos al Espíritu Santo. Y esto comienza y termina con toda la renovación espiritual. Entonces, Él nos revela la verdad, vive en nosotros, Él habita en nosotros para que nosotros podamos vivir, escucha, de acuerdo a la verdad que es su palabra. Y todos los que reciben la palabra de vida, son liberados de la corrupción y de la esclavitud de este mundo. Wow, yo no sé en verdad qué es lo que hoy te está haciendo daño, no sé qué es lo que hoy te está oprimiendo, no sé qué es lo que hoy te está, en qué tribulación estés hoy, qué situación estés pasando, pero fíjate, la palabra es vida. Y sus palabras nos liberan de la corrupción y de la esclavitud de este mundo. Y sabes, nosotros tenemos muchísimo, muchísimo que hacer. Yo quise empezar así porque es necesario que te recuerde que nosotros, el Evangelio de Jesucristo, es un evangelio de poder. Es un evangelio donde cuando nosotros creemos en el poder de su palabra, nosotros podemos cambiar y transformar cualquier situación que tengamos enfrente. Y vamos a comenzar con Juan 6:64. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y también quién lo iban a traicionar. Wow, ¿sabes? Este versículo es tremendo, pero algunos de ustedes no creen. Y sabes, ponlo hacia ti. Y yo te pido que si tú lo llegas a sentir como si Jesús te estuviera diciendo a ti, pero algunos de ustedes no creen.
o en otras palabras, pero tú no me crees. Así, como ahorita lo estoy diciendo. Pero tú no me crees. Estas son palabras de Jesús y nos muestra una condición del humano que es la incredulidad. Escuchar esto de la boca de Jesús es para que realmente, nosotros pudiéramos poner cuidado, atención en este tema. O sea, imagínate que Jesús nos te estuviera diciendo hoy, es que tú no me crees. No, es que yo quiero ser sana. Sí, pero tú no me crees. O sea, imagínate, yo te quiero prosperar, ¿no? Y él y él te que te diga, no, pero es que tú no me crees. ¡Wow! ¿No? Entonces, este versículo, pues realmente es muy fuerte. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta a nosotros como seres humanos tanto trabajo creer? Creer en su palabra, creer que Él tiene el poder de sanarnos, de prosperarnos, que Él tiene el poder, ¿sabes?, para hacernos luz en medio de la oscuridad, que Él tiene el poder para restaurar nuestra vida, para sacarnos de la oscuridad, para vivificar nuestro cuerpo, que Él tiene el poder de hacerlo. ¿Y sabes por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Por la incredulidad. Y en griego la palabra incredulidad es apistían, que significa, ahí te va, fíjate, yo cuando lo leí dije, ¡oh cielos! Significa ignorancia, significa rechazo, significa desobediencia. En el diccionario bíblico significa falta de fe y de creer en Dios, no a Dios, de creer en Dios, discriminando ateísmo y agnotismo. Ajá. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz o no le importa la situación en la que nosotros estamos pasando, pero este pensamiento también afecta las relaciones con nuestra familia y con nuestros amigos. En lugar de inspirar a las personas a nuestro alrededor, ajá, los desatendemos y le robamos la poca o mucha fe que tengan y los estamos arrastrando a un hoyo de negatividad. O sea, prácticamente es horrible la incredulidad. Entonces, Romanos 14, versículo 23 dice, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esto nos llega al corazón. A menudo pensamos que el pecado, como aquellas cosas realmente malas o aquellas realmente secretas, son las que ofenden a Dios, pero la Biblia es clara y aquí nos está diciendo que la incredulidad es un pecado. En Mateo 14, versículo 17, Mateo 17 del 14 en adelante, vamos a trabajar sobre este versículo. Jesús sana a un muchacho lunático. Este pasaje de la Biblia tiene muchísimo contenido. Voy a nada más a sacar lo más importante, pero fíjate lo que dice. Cuando llegaron al gentío, es nueva traducción viviente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Imagina esto en tu mente, por favor. Que se arrodilló delante de él, diciéndole, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y parece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Voy a hacer una pauta aquí. Aquí vemos un chico que está poseído por un demonio, en otras palabras. ¿Y qué es lo que pasa? Este señor lleva a su hijo con los discípulos y los discípulos no lo pudieron sanar. Aquí voy a hacer una referencia. Recuerda que los discípulos fueron enviados a poner las manos sobre los enfermos para que los enfermos sanaran, ¿ok? Entonces, ellos ya habían visto esta manifestación antes. En Mateo 17:14, perdón, 17:17, Jesús les respondió y dijo, oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Estas son las palabras de Jesús. Y respondió Jesús al demonio,
perdón, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos de Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta es la pregunta y aquí es donde viene todo el contenido de la clase. Esta es la pregunta de los discípulos. En la nueva traducción viviente nosotros podríamos decir, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Ellos ya habían visto esto antes y habían probado el poder de Dios en su vida y tú lo puedes comprobar en Mateo 10. Ujú. Pero aquí Él te está diciendo, ¿por qué, Señor, nosotros no pudimos hacerlo? Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirás a ese monte, pásate de aquí para allá y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Híjole, esto está lleno, pero lleno de contenido, de cosas hermosas. Y su respuesta fue esta, en mis palabras, ¿no? En mi contexto, en mis palabras. Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe como un grano de mostaza, o sea, aquí, miren, vean nada más lo diminuto de este grano. Mira, aquí pueden ver, ajá, lo diminuto que es un grano de mostaza. Y dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, pueden mover cualquier monte. O sea, cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier enfermedad, cualquier diagnóstico, cualquier ruina, lo que sea, nada, y todavía acentúa, y nada os será imposible. ¿Sabes? Si Jesucristo está diciendo esto, ¿qué estamos haciendo mal entonces? Porque yo sí creo que los que estamos haciendo mal somos nosotros como humanos, porque Él hizo una obra de redención perfecta. Y él dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, esto hace referencia, ¿sabes? Esta semilla de mostaza, o sea, esta semilla es la semilla más pequeña de todas las semillas que existen, ¿no? Entonces, está diciendo, si tu fe fuera de este tamaño, o sea, así de pequeña y así de diminuta fuera tu fe, sería suficiente para que tú movieras tu problema, tu situación, tu enfermedad, tu diagnóstico, lo que tú quieras. Entonces, y nada es imposible. No nos está pidiendo una fe enorme o una fe inmensa, o no nos está pidiendo una fe multiplicada, reuniendo a muchos para orar. Él dijo, del tamaño de una mini semilla de mostaza. O sea, ¿sabes qué es lo único que necesitamos? Una mini semilla de mostaza. O sea, esto es lo único que nosotros necesitamos. Una mini semilla de mostaza. El problema no era un problema de fe o de qué tamaño fuera la fe. El problema es la incredulidad, que está diluyendo y va en contra y va contrarrestando la incredulidad. Y esto es poderoso si puedo decírselos con claridad. La incredulidad es nuestro problema. Muchas veces es que no creemos lo que estamos pidiendo, como lo dice Marcos 11. Y Marcos 11 nos dice, cuando oren, asegúrense de creer. Amén. O sea, si tú estás orando por una sanidad, si tú estás orando por un trabajo, si tú estás orando por finanzas, si tú estás orando por lo que estés orando, por una promoción, por lo que sea, por lo que tú estés orando, necesitas asegurarte de creerlo. Marcos 11:22 se los voy a leer. Jesús les dijo a los discípulos, otra vez palabras de nuestro Señor, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. O sea, fíjate nada más. O sea, y después dijo el versículo de arriba. Ustedes no creen lo que yo les digo. Fíjate cómo dice. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esa montaña, levántate y échate al mar. Y sucederá. Ahí viene el pero. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Versículo 24. Este es bueno. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que han recibido, será suya.
O sea, ve nada más lo que Jesús está diciendo. O sea, estas no son palabras de Pablo, no son palabras de Pedro, no, son palabras de Jesús. O sea, él en cuantos estos versículos nos está diciendo, es que habla de que cree, habla de que no solamente es hablarlo, es creerlo en el corazón. Este versículo habla de creer en lo que nosotros estamos pidiendo. Y hay una indicación que es clave en este versículo, que es han recibido. O Amén. sea, es creer, es pensar que nosotros ya lo hemos recibido. Amén. Escucha esto. Esto es en tiempo pasado, porque la obra de Jesucristo fue hecha hace 2000 años. Y yo quiero decirte algo, todo lo que nosotros necesitamos está en Jesucristo. Y el Espíritu de Jesucristo vive en nosotros. Y aquí Él lo está hablando en tiempo pasado. Han recibido. Entonces, si creen que han recibido, pues será tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es tuyo, es tuyo. Entonces, si nosotros nos regresamos a Mateo 17, que es ahí donde está la respuesta de la pregunta, y dice, oh generación incrédula y perversa. Estas son palabras de Jesús. Y no está hablando de incredulidad, la cual estaba refiriéndose en Mateo 17:21. Nos está hablando de esa incredulidad, refiriéndose a Mateo 17:21, que dice, pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Jesús no se estaba refiriendo en este versículo a los demonios, como algunos y muchos creen que este versículo hace referencia a los demonios. Quiero ser totalmente clara en esto. Un demonio sale con autoridad y sale en el nombre de Jesús. Y todos los demonios se someten al nombre que está sobre todo nombre. O sea, un demonio no necesita ayuno para que salga. Lo que necesita ayuno para que salga es la incredulidad o para que mengue la incredulidad, si así lo podemos decir. Pero él se estaba dirigiendo, Jesucristo en este versículo se estaba diciendo porque dice, oh generación incrédula y perversa. ¿A qué se está refiriendo? A la incredulidad. Y el género de la incredulidad solamente sale con ayuno y oración. Y hay un dato súper importante en esto. La nueva traducción viviente saca este versículo de la Biblia, lo que es Mateo 17:21, que dice, oh generación, no, perdón, este que dice, el 21 que dice, pero este género no sale sin oración y sin ayuno, y con oración y con ayuno. O sea, este versículo lo quitaron de la nueva traducción viviente. Si tú revisas la nueva traducción viviente, Mateo 17:21 no aparece, pero sí aparece en la Reina Valera. Y es un versículo súper importante, que la verdad es una falta de respeto a esto, pero bueno, vamos a aprender sobre la incredulidad. Cuando nosotros vemos algo contrario a lo que nosotros estamos viendo, aquí te pido que pongas atención, que no te distraigas, porque aquí es donde está la clave de todo. Cuando nosotros vemos algo contrario a lo que estamos viendo, a lo que estamos sintiendo, o sea, es decir, en lo natural, ajá, es que la incredulidad es cuestión de los cinco sentidos. ¿Cómo? ¿Cómo? Y es sencillo. Tú y yo muchas veces hemos vivido el dolor, hemos vivido un diagnóstico, nosotros nos ponemos a orar y seguimos orando y volvemos a orar y el dolor continúa y la situación no cambia. Entonces, ese dolor pues se está manifestando en la carne. Y sabes, esa carne, nuestro cuerpo puede estar gritando que tiene dolor, ¿no? Entonces, con esto en mente, ajá, la pregunta es, ¿por qué no veo el cambio en lo que estoy pidiendo si yo creo que Él me puede sanar? Ujú. Y esta podría ser la clave. En Santiago 1, versículo 8 nos está diciendo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto nos está diciendo que realmente la incredulidad, lo dice también Santiago, que son como las olas del mar. Cuando nosotros estamos en
en esta incredulidad o estamos, ay, no sé si va a pasar con esa duda, somos como la ola del mar. Y sabes, cuando estamos como la ola del mar, podemos ser arrastrados de un lado para otro. Pero dice, son de doble ánimo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que ser determinados en nuestros pensamientos y no ser afectados por lo que nosotros estamos viendo o estamos sintiendo. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos fueron afectados y esto trae una gran enseñanza. Este mismo pasaje viene en Lucas, el del chico que no pudieron sacar los demonios. Ajá, entonces este mismo pasaje viene y en Lucas nos cuenta que hubo una manifestación de este demonio o de los demonios, que ellos se manifestaron y puede ser que a los discípulos esto les haya dado miedo o temor y por eso dijeron, ay, no, algo está pasando y ellos desistieron, o sea, ellos dejaron de hacerlo. Pero algo muy común en los creyentes hoy en día es que esto puede estar muy enfocado en lo que nosotros a veces podríamos llamar fe, ¿no? Y que se debería de desarrollar tal vez muchísima más fe para poder vencer todas estas cosas. Y estoy de acuerdo que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿no? Pero la fe no viene por un esfuerzo humano y tampoco viene por ser acumuladores de fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguna vez escuché que las cadenas de oración era para acumular esa fe, ¿no? Que por eso eran necesarias, pero realmente yo pienso totalmente diferente a esto y podemos entender a través de este estudio por qué. Y vamos a imaginar una báscula. Quiero por favor que imagines esto en tu mente, no una báscula moderna, una báscula de las antiguas donde estaban como si fuera una de un lado y una del otro lado. Te pido que imagines esto en tu mente. Ajá. Y de un lado vamos a poner esta pequeña semilla de mostaza. La vamos a poner de un lado. Y del otro lado vamos a poner lo que nos está sucediendo. Ajá. Lo que nosotros necesitamos es comprender y entender cómo vamos a crear un milagro. Si las escrituras dicen por palabras del Mesías, por palabras del Hijo de Dios, por palabras del Verbo hecho carne, que una semilla de mostaza es suficiente. ¿Qué hay del otro lado de la báscula? Pues del otro lado de la báscula, ahí te va lo que hay. Está el dolor que estás sintiendo. Está la duda que te está persiguiendo. Está el diagnóstico. Y están todo lo que tú le quieras poner. Ante la carne está ganando el dolor, está ganando lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene mayor peso la carne, el dolor, el diagnóstico, la tribulación, lo que tú le pongas. Que incluso un grano de estos, aquí son muchos, pero un grano de estos. Entonces, si nosotros lidiamos con este problema que es la incredulidad, si nosotros drenamos la incredulidad, si nosotros desconectamos la incredulidad a tal punto de que no hay ningún pensamiento contrario de lo que nosotros estamos creyendo, la semilla de mostaza, una semilla de esto, sería suficiente para que nosotros pudiéramos alcanzar eso, para que nosotros lo pudiéramos ver más manifestado. Pero la cosa está en que nosotros no hemos aprendido o no nos han enseñado a lidiar con la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad está pesando. Ajá. Y es, oren, pero no trabajan. Mucha gente nos dice, no, pues tú ora y tú sigue orando y pídelo. Y sabes, si yo misma yo lo he hecho y ha sido la falta de conocimiento. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros, como cuerpo de Cristo, no hemos trabajado en la incredulidad. Nosotros como cuerpo de Cristo no hemos, ajá, como quien dice, la incredulidad en la báscula nos está ganando.
Y si le ponemos la cantidad de influencia y de cosas mundanas que nuestra mente recibe todos los días, cuando recibimos un diagnóstico contrario, por ejemplo, ¿no? O estamos con el diagnóstico abrazándolo y es mi enfermedad y es mi dolor y es mi pastilla y es mi y es mi y todo esto, lo que tú le quieras poner. Ajá, y le decimos al mundo lo mal que estamos, lo mal que nos sentimos y todo este tipo de cosas. Y nosotros le estamos dando poder a nuestra boca. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la incredulidad está ganando. Ajá, entonces, cuando nosotros dándole el poder a través de lo que nosotros no solamente estamos sintiendo, sino que también lo estamos hablando. Ajá, cuando Él ha dejado escrito, por mis heridas has sido sanado. Y si regresamos a Juan 6:34, pero algunos de ustedes no me creen, palabras directas de la boca de Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque hay una lucha en la carne. Esa es la respuesta. Porque la carne está gobernando. Porque nosotros estamos creyendo el diagnóstico del doctor, el diagnóstico que nosotros hemos recibido. Y sabes, yo he recibido diagnósticos tremendos, ajá, sobre mis ojos. Yo he recibido diagnósticos tremendos sobre la vida de mi hijo que algún día se los voy a contar. Y quiero decirte algo importante. La fe se anula cuando hay incredulidad y cuando hay temor por todo lo que tú y yo estamos escuchando. Mateo 17 versículo 21. Pero este género no sale sino con oración y con ayuno. Yo te estoy hablando de la incredulidad, te estoy hablando de la duda. Este versículo ha sido mal interpretado y algunos piensan que los demonios son muy poderosos, son muy fuertes y aferrados y son enormes y lo que tú le quieras poner. Y yo quiero decirte algo importante. Los demonios es como si fueran pequeñas, no sé, hormigas y lo único que pueden hacer en nuestra vida, ajá, es mentir y parlotear todo el tiempo. La única arma de Satanás en contra de nosotros son las mentiras que tú y yo les creemos. Eso es su arma más poderosa. ¿Y qué crees? Nosotros, por falta de conocimiento, le creemos a Satanás lo que nos dice. No, es que ese diagnóstico es incurable. No, es que eso no es posible. No, es que yo vengo de no sé qué. Ok, va. Entonces, todos los demonios, nada más como por información, todos los demonios se someten al nombre que está sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra y dice que todo se somete a su nombre. O sea, el nombre de Jesucristo es poder poderoso para sacar cualquier demonio. Tú tienes la autoridad, yo tengo la autoridad y la autoridad es algo que nosotros necesitamos ejercer. Y es sencillo, los demonios se someten y punto. Ellos obedecen y se someten al nombre de Jesús. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. O sea, el objetivo de este enunciado, la razón fue la incredulidad. Y muchas veces nosotros no vemos esta sanidad a lo que estamos buscando debido a que la incredulidad está operando en nuestra vida. Y sí, efectivamente, este género de la incredulidad mengua con ayuno y con oración. Y está diciendo, este género, pues ¿cuántos hay? ¿Cuántos tipos de género hay? Va, vamos a aprender un poquito. Tres géneros de incredulidad. El primero es la ignorancia o la falta de conocimiento. Recuerdan que cuando les dije lo que significaba incredulidad, en griego pues significa ignorancia. Entonces, esto está fuertísimo, porque una de las causas es la ignorancia y la ignorancia o la falta de conocimiento, pero si nosotros tenemos falta de conocimiento y hay ignorancia, ajá. Nosotros, pues, lo contrarrestamos, vaya con la verdad, porque su palabra dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Si no sabemos lo que dice la palabra de Dios, naturalmente vamos a sentir temor e incredulidad. ¿Por qué?
porque no estamos conociendo la verdad. Ujú. Entonces, cuando no conocemos la verdad, pues entra el temor, entra la duda. Pero dice, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Porque la fe es por el oír, pero también el temor es por oír las malas noticias. Y tienes que oír a Dios. Él quiere liberarte, Él quiere sanarte, Él quiere prosperarte. Pero aquí hay una condición. Él dice, conoce la verdad y la verdad te va a hacer libre. Si hay ignorancia en nuestra vida, si hay falta de conocimiento en nuestra vida, recuerda lo que dice este versículo que yo lo toco mucho, que dice, mi pueblo sufre por falta de conocimiento. Entonces, el segundo, no es ignorancia y es que realmente nosotros no hemos aprendido lo correcto. Nos han enseñado cosas incorrectas y hemos aprendido lo incorrecto. Esta es la segunda razón. En nuestro sistema de creencias, nosotros hemos escrito o hemos tenido o tenemos tatuado en nuestro corazón. No es que la abuelita tenía diabetes, no, pues tú también la debes de tener. No, y es que tú, no, eres un desastre, tú eres lo peor, tú nunca vas a cambiar, ¿no? Y sé que Dios te está castigando por lo que estás haciendo. No, es que eso no es para mí, es que mira, eso es demasiado bello para mí, yo no puedo recibir eso. No, es que esto es tan bueno que yo no lo merezco. Y sabes, he escuchado otras peores que dicen, no, pues es que así me tocó vivir, así yo estoy bien. Esta es mi cruz que me tocó llevar. Pues ¿cuál cruz? Si el único sacrificio perfecto fue el sacrificio de Jesucristo. O sea, estas son, ¿sabes qué creo? Justificaciones de la gente para no asumir la responsabilidad. ¿Sabes que alguien algún día me dijo? Es que con el dolor que traía en los ojos, híjole, y esto me llegó hasta el alma. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que fue una pastora. Y yo estaba que me... ¡Ugh! ¿Y sabes qué me dijo? Pues ese dolor que tienes en los ojos es tu aguijón. ¿Y sabes qué? Yo dije, no. Y me puse y me metí a estudiar el aguijón y dije, ¿sabes qué? No, yo no lo acepto en mi vida. Y sabes, muchas veces la gente se excusa detrás de todo esto y se justifica. ¿Por qué? Porque no sabe. Y le puedes poner al diagnóstico y le puedes decir al médico y puedes culpar a quien tú quieras. Y tienes que borrar esto de tu mente. Y lo tenemos que borrar y nos tenemos que deshacer de todas estas ideas y que porque es una maldición de no sé quién y porque la abuelita y que porque el tío y que porque ahora a ti te toca. No, somos hijos de Dios, somos nuevas criaturas, fuimos comprados a precio de sangre. Lo único que nosotros necesitamos es cambiar y transformar nuestra manera de pensar. Si seguimos pensando como estamos pensando, vamos a seguir recibiendo más de lo mismo. Por eso él dice, no te conformes a este mundo, transfórmate con el poder de mi palabra. Y sabes, muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? No, nos están diciendo y nos están diciendo y nos ponen un diagnóstico y es el médico y tenemos que borrar, poner la palabra de Dios en nuestro corazón. Nosotros, tú y yo, necesitamos hacernos responsables de nuestras creencias. Y el pelear la batalla de la fe es pelear nuestra libertad. Y no es ignorancia, ¿sabes? Es porque nos han enseñado mal. O sea, necesitamos borrar, como quien dice, todo lo aprendido de nuestro corazón y tenemos que reaprender lo que este precioso libro dice. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos aprendido mal. Nos han enseñado que el mundo espiritual pues tal vez está muy lejos. O sea, si nosotros aprendiéramos y conociéramos cómo funciona el mundo espiritual, los ojos de nuestro entendimiento serían abiertos y nosotros podemos entender todo lo que está escrito aquí. No te digo todo porque nadie ha alcanzado el conocimiento total de esto. Pero si nosotros nos dedicamos a transformar nuestra manera de pensar, vamos a ver diferentes cosas porque existe un mundo espiritual que es real y que es poderoso. Y he escuchado de verdad quien dice, no, es que mira, yo no soy lo suficientemente santo para poder recibir esto, o lo suficientemente bueno, o yo no me lo merezco, yo no soy digno de que Él me sane, o yo no soy esto, ¿sabes? Así como lo creíste, te será hecho.
Y yo quiero decirte algo importante. Tienes el poder para llevar todos estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, para quitar toda esta basura de nuestra mente. Y otra cosa que escucho, no, es que es mi asma, no, es que es mi migraña, y es que es mi no sé qué, y sabes, la balanza de la incredulidad siempre está así. Y pobre fe, o sea, la fe, vuela. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de pura basura. Y estamos enseñados mal. Por eso él dice, conoce la verdad y la verdad nos va a hacer libres. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que todo lo que te estoy diciendo, en que fuimos mal enseñados, nosotros lo hemos creído. ¿Y sabes por qué? Porque yo lo he vivido. Y el Señor me sacó de ahí. No, y es que ¿por qué es así tienes que? ¿Por qué es así tienes que? No, yo fui comprada por precio de sangre. Y la respuesta, ¿cuál sería? Es conocer la verdad para estos dos pasos. Si nosotros fuimos mal enseñados o si hay incredulidad en nuestra vida, la respuesta o la solución a esto es que necesitamos conocer la verdad, qué es lo que Jesucristo hizo, qué es lo que Jesucristo piensa, ajá, en la situación en la que nosotros estamos, para nosotros transformar nuestra mente y poder cambiar. Y para estos dos casos, que es la ignorancia y la mala enseñanza, solo es el conocimiento de la verdad. Pero necesitas sembrarla en tu corazón, necesitas meditarla, necesitas que esa semilla de vida, ajá, dé fruto en tu corazón y necesitas empezarla a regar, pero si le estás metiendo y sacando, no va a dar fruto. Es mostrar la verdad de Dios. Y nosotros, al, al mostrar la verdad de Dios, a ver lo que el Señor dijo, nosotros vamos a ser libres. Ujú. Y aquí es lo más importante de todo. Los sentidos, que es el número 3, los sentidos dictan cosas. Si nosotros estamos orando, por ejemplo, por un dolor, ajá, y decimos, en el nombre de Jesús soy sana, instantáneamente los sentidos nos están diciendo, hay dolor, algo sigue mal, todo está igual, no ha cambiado nada. Y los sentidos nos están diciendo, hay dolor físico, y nosotros hablamos, ¿no? Y le vamos a decir, eres sano en el nombre de Jesús. Y de pronto pasa el tiempo y no vemos ningún cambio. Mateo 11, ajá, cuando Jesús le habló a la higuera. Cuando Jesús le habla a la higuera no responde inmediatamente. Y esto debes de entenderlo y guardarlo en tu corazón. Cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos creyendo, estás hablando y todo esto tiene un efecto en lo espiritual que puede tardar un poco de tiempo. Tarda en manifestarse. Entonces, estas raíces prácticamente de esta higuera, cuando la higuera se secó, no hizo una manifestación inmediata, sino que la higuera se seca en las raíces y al siguiente día amanece prácticamente totalmente muerta. Entonces, la palabra que Jesús mandó no fue inmediata, tuvo un proceso, tuvo un tiempo. Se tuvo que establecer en el ámbito físico, o sea, de lo espiritual pasar al ámbito físico. Y esto requiere tiempo, comprender que cuando nosotros estamos orando y estamos sintiendo dolor, ajá, no se va instantáneamente. No tiene que ser inmediatamente la sanidad del cuerpo. Necesitas tiempo. Si nosotros estamos conscientes de esta verdad, el cuerpo va a estar hablando dolor. Y si nosotros vemos al doctor y el doctor nos dice es que sigue el mismo diagnóstico, esto, para mayor entendimiento, lo voy a llamar incredulidad natural. Entonces, no es ignorancia, no es por haber aprendido lo incorrecto, es porque estamos viendo y estamos sintiendo. Y es distinto y es todo lo contrario a lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, naturalmente,
Pues, ¿qué viene a nuestra mente? Pues vienen pensamientos de incredulidad. No, es que no me he sanado. No, es que yo sigo con este dolor. Y sigues orando y estás viendo que esto no avanza, que esto no cede. Y en palabras simples, lo que nosotros estamos viviendo no es lo que nosotros creemos de la palabra de Dios. Entonces, lo que veo no coincide con lo que yo estoy creyendo. Y la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos lidiar con la incredulidad natural? Ujú. Hoy tengo poco tiempo. Y la respuesta está en Mateo 17:21. Pero este género solo sale con ayuno y oración. Esto, esta es la realidad y esta es la razón del ayuno y la oración. Y quiero decirte algo importante. El ayuno y la oración afectan la incredulidad natural, lo que son los sentidos. Y es porque los sentidos están hablando todo lo contrario de lo que nosotros estamos creyendo, porque somos anestrinos. Recuerda que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que, lo que sucede? Que nosotros estamos gobernados por por los sentidos, que esto es importante. La oración y el ayuno se encargan de esto. Cuando nosotros oramos, estamos hablando con un Dios invisible, al que no podemos ver, al que no podemos escuchar, pero nosotros estamos creando una comunión. Si nosotros estamos leyendo su palabra y estamos aprendiendo, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él el que crezca en nosotros por medio del alimento de su palabra, y esto es claro y lo dice Romanos 6:23. Si te concentras en la carne, es para muerte. Escucha nada más esto, pero si te concentras en el espíritu es para vida. Si nuestro enfoque en este tiempo de ayuno y de oración lo llevamos al espíritu, vas a recibir revelación, vas a recibir entendimiento, ¿sabes? Vas a recibir guía para orar con sabiduría. El orar en el espíritu, o sea, el orar en lenguas, ajá, eso nos va a ayudar a vencer la incredulidad natural. Si nosotros hacemos esto por un tiempo prolongado, ajá, los cinco sentidos, lo que nosotros podemos ver, oír, sentir, probar, ajá, vamos a aprender, van a aprender los sentidos que en el ámbito físico existe también un ámbito espiritual. Y esta persona va a decir esto, ay, pues ¿cómo? Si esta persona, ¿a quién le está hablando? Y sabes, como somos seres tripartitos, va a decir, ok, le está hablando al espiritual. ¿Y qué va a pasar? Los sentidos se van a someter al ámbito espiritual. Pero el problema es que nosotros seguimos alimentando la carne y no estamos alimentando el espíritu. Hebreos 5 versículo 14. Híjole, es que esto es tremendo. Escucha, por favor. El alimento sólido es para los que son maduros. Escucha, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Aquí hay una indicación y dice, a fuerza de práctica, esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, este versículo nos está diciendo, perdón, me equivoqué, dice, voy a leer otra vez la Reina Valera. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Otra vez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjate cómo este versículo nos está diciendo, tienes que ejercitar los sentidos. Nosotros podemos ejercitar los sentidos en el sentido en que hay un ámbito invisible, un mundo espiritual, que quizá lleva tiempo en que esto actúe. Y nosotros lo vemos o lo sentimos, lo que prácticamente llevaría a un proceso en una manifestación física. Pero si nosotros no aprendemos a someter nuestros sentidos, porque nuestros sentidos muchas veces dirigen nuestra vida, nuestras emociones.
Nosotros podemos entrenar nuestros sentidos. Así te voy a poner un ejemplo, como en una carrera, como para un maratón. No sé si ustedes han corrido un maratón. Yo tuve la experiencia de correr un medio maratón en México y todo es un proceso. Empiezas con pocos kilómetros, le sigues y luego le aumentas y luego descansas y luego vuelves a descansar y luego te alimentas con carbohidratos y luego el agua. Y, o sea, todo tiene un proceso. No puedes llegar y correr 21 kilómetros porque te truenas. O sea, todo es un proceso y es poco a poco. Es un día a día. Y sabes, del mismo modo ejercitamos nosotros nuestros sentidos. Y aquí es algo poderoso porque es algo que el ayuno hace. Y cuando nosotros estamos ayunando, el sexto sentido, que es la fe, es el que empieza a operar. Y este sentido, ajá, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué? Porque te estás alimentando de la palabra de Dios, estás leyendo, estás aprendiendo, te estás nutriendo, estás prácticamente concentrado en las cosas del espíritu. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que la carne mengua. Y aquí es donde nosotros estamos prácticamente em, aplastando, si así lo podría decir, toda la incredulidad. Y es algo, ¿manda? Deshaciendo la incredulidad. Y es algo que nosotros necesitamos hacerlo, nadie lo va a hacer por ti. O sea, si tú quieres ver cambios, tú necesitas hacerlo. Nosotros podemos calmar y cambiar nuestros sentidos, porque estamos en tiempo de oración, porque estamos en la búsqueda de Dios. Y el ayuno hace esto y tiene el poder de transformar no solamente las circunstancias, sino que una parte que afecta, pero así tremendo, es la lucha el que hay entre la carne y el espíritu que tanto Pablo nos habla. Es esa lucha que, ¡fum!, que el espíritu a través de esa comunión, de ese ayuno, es transformado nuestro carácter y nuestro carácter va a vivir las consecuencias al carácter de Cristo en lo que es el ayuno. Y si nosotros queremos ver cambios, es necesario que tú dediques tiempo a esto, que seas intencional y que trabajes en esto. Y sabes, yo sé que a mucha gente no le gusta decir que yo les diga que tienen que hacer algo porque a veces la religión nos ha dicho, no, pues ahora y todo Dios lo va a hacer. No, en los hijos de Dios es diferente. Nosotros tenemos, ¿no?, que hacer nuestra parte, lo que a nosotros nos corresponde, para poder nosotros recibir. O sea, claro que yo creo en los milagros y yo creo que tal vez viene el hermano con el don de sanidad y ora por ti y claro que puede, ajá, traerte esa sanidad. Pero ¿qué pasa si el hermano, con el don de milagros nunca llega? ¿Te vas a quedar con tu enfermedad? ¿Te vas a quedar con esa situación? ¿Sabes? Despierta. Es tiempo que despiertes, que tomes la responsabilidad de tu vida y que empieces a decir, ¿sabes qué, Señor? Si tengo que hacer esto, lo voy a hacer porque estoy cansada de vivir como estoy viviendo. Y el ayuno ha sido mal entendido y las personas piensan que ya está incluido, o sea, no, ¿y sabes qué? Y es un sacrificio y si yo ayuno va a afectar y que Dios me va a traer su favor y su gracia y tal vez Dios sea compasivo conmigo y me ayude. ¿Sabes una cosa importante? El ayuno no afecta a Dios. O sea, mucha gente, y a mí me lo enseñaron, ¿sabes? Y esto es y lo puedo compartir. A mí me enseñaron que si yo me pongo en ayuno, que si yo, hasta casi desmayarme, Señor, necesito una respuesta, necesito de tu ayuda, ¿sabes? Es como si le doblaras el brazo a Dios para que actúe a favor de tu vida. Y esto no es así. Yo quiero hablarte de lo que es un ayuno santo. Y sabes, el ayuno santo no afecta a Dios. El ayuno santo solamente nos afecta a ti y a mí y al que lo hace. Y esto no tiene que ver nada, pero nada que tiene que ver con Dios. Yo sé que a muchos esto no les gusta, pero quiero decirte algo. El ayuno solamente es para el que lo hace. Y el ayuno nos afecta a los que ayunan y nos va a afectar a los que siguen ayunando. ¿Por qué? Porque tú estás doblando con tus cinco sentidos, estás doblando con la carne, estás doblando con tu carácter, con el enojo, con todas las cosas que están mal en tu vida. ¿Y esto es por qué? Porque estás dejando de alimentar lo que la carne quiere.
Y sí, realmente los que son controlados y están generando, o sea, prácticamente el ayuno lo que hace en nosotros es generar el dominio propio. El ayuno lo que hace en nosotros es transformar nuestro carácter, quitarnos lo necio, todo esto, el ayuno tiene la capacidad de hacerlo. Y aquí estás viviendo este versículo que dice en Hebreos 5:14. Los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, haces un ayuno y dices, he sido controlado por la carne. Fíjate que nosotros digamos esto en pleno ayuno. Señor, yo reconozco que he sido controlado por la carne. Reconozco mi falta, ajá, por todo lo que yo veo, por todo el manojo de sentimientos que yo soy, porque tengo miedo en las noticias en cuanto yo me meto al mundo. Y yo siento esto. Así que hoy voy a empezar a ser controlado por la palabra de vida, por la palabra de Dios. Y sabes, mucha gente me puede decir, no, 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 es que yo no puedo con un ayuno. Y yo quiero decirte algo importante. No solo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quieres vencer con la incredulidad natural? Necesitas meterte en un ayuno. Necesitas negar la carne, necesitas controlar tus sentidos. Y voy a afirmar, ajá, que vas a sincronizar tu corazón, que te vas a esforzar por cambiar tu mente, que vas a permitirle al Espíritu de Dios que comience la obra en tu vida, que te ayude, porque Él dice que Él nos ayuda incluso a transformar nuestro carácter y nuestros sentimientos. Y te he puesto que los sentidos de tu apetito, o sea, tu apetito va a gritar y te va a armar un drama y te va a armar un lío porque lo estás dejando de alimentar. Y tu cuerpo te va a decir, empezar a hacer rabietas y te va a empezar a doler la cabeza y se te va a subir el azúcar y van a pasar un chorro montonal de cosas. Ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví. ¿Y sabes? Pero si tú te opones a todo esto y el cuerpo te va a empezar a gritar y te va a decir y te va a hacer un drama y me voy a morir y no voy a llegar hasta la noche y dame de comer y va a empezar una rebelión. ¿Y sabes por qué? Porque la carne está gobernando. Tu carnita es la que está gobernando tu vida. Entonces, la verdad es que no te mueres de hambre en 24 horas. Se requieren 40 días sin comida y tan solo 3 sin agua, ¿no? Y ahí pones el ayuno de Daniel para ir empezar ahí poco a poquito, ¿no? Semillas, granos, ¿no? Pues ya con las semillas, los granos y vegetales la armas re bien, ¿no? Entonces, pero ¿qué tal si eres una persona controlada por los alimentos? Ahí vas a gritar y vas a dar el grito al cielo. No, 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 no voy a poder con esto. Y tú sabes que en el nombre de Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? Para hacer esto necesitas determinación. Necesitas cambiar tu manera de pensar. Y sí, yo creo que los primeros días la carne hace un pancho, pero depende de tu firmeza, depende de tu determinación. Y le puedes decir al segundo día, y si no dejas de quejarse, voy por los 3. Y si no te dejas de quejar, cuerpecito, voy por los 4. Y sabes, el cuerpo se va a callar y va a responder y se va a someter. ¿Por qué? Porque es carne. Y en lo que tú te enfocas, en lo que tú diriges tu concentración, es lo que domina. Y pensando esto, vas a entender y vas a aprender cómo el Espíritu Santo de Dios va a dominar y puede manejar tu vida. Y yo te estoy hablando de un ayuno santo, donde el único propósito y la intención de tu corazón sea, ajá, tener una comunión con Dios. Que no le tuerzas el brazo, que no le pidas nada, ajá, que no sea leer su palabra y buscarlo, que sea un ayuno que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Este ayuno lo voy a hacer para romper con toda la incredulidad natural. Y te darás cuenta que el apetito no es un problema.
que el querer comer tampoco es un problema. ¿Sabes por qué? Porque esto está afectando tu carne, no está afectando a Dios. Y lo que nosotros no hemos aprendido es que nosotros necesitamos afectar la carne para que el espíritu se vivifique. Porque somos gente que muchas veces estamos gobernados por el alma. Entonces, si el alma nos está gobernando, si los sentidos no están entrenados, nuestra vida es un caos. Tenemos un carácter tremendo. Ajá. Tenemos gritos, o sea, un chorro de cosas que todo eso se mengua con el ayuno y la oración. Entonces, aprender a lidiar, ¿no? Con nuestros sentidos, aprender a lidiar con la carne es algo que a muchísimos les incomoda. Pero mi intención es solamente hablarte de la verdad. Decir que el único modo en que nosotros podemos pasarnos al ámbito espiritual es solamente a través de creerle a Él, Amén. de creer en su palabra. La carne sí o sí tiene que obedecer, la carne sí o sí tiene que responder a lo espiritual. Pero el problema es que estamos alimentando mucho la carne. El problema es que le estamos dando chance a la carne. ¿Sabes? Yo cuando en la iglesia en la que yo iba en México, daban primicias cada año y eran 21 días de ayuno y oración, todavía lo siguen haciendo. Y yo al principio, yo con los ayunos sentía que explotaba, que era una bomba, ¿no? Y era algo que yo practicaba. Y yo hoy puedo decírtelo con este conocimiento. Lo más afectado que yo tuve fue mi carácter. Y hoy veo las consecuencias de que realmente mi carácter fue transformado, fue cambiado a través del ayuno y la oración. Y sabes, si yo pude ver esa vivificación en mi carácter, ¿cuánto más nosotros no podemos ver esa vivificación sobre los sentidos, sobre el dolor, por ejemplo, sobre ese dolor que persiste, esa migraña, lo que sea, como se llama? Es una incredulidad natural que nosotros podemos pensarla a través del ayuno y de la oración. ¿Sabes? Dedica tiempo a esto. Puedes empezar con un día, a la semana siguiente ponle 2 días y vete ejercitando como si fueras a correr un maratón, pero que sea ese maratón de la fe, que digas, esta semana voy a hacer un día de ayuno, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues es que de aquí a las 12 del día, yo no sé cómo les funciona, la verdad, yo no sé cómo les funciona. Pero yo sí he aprendido que cuando yo entro en ayunos hasta que el Espíritu Santo de Dios me diga, si Él me dice tantos días, el día que Él me diga hasta aquí, es porque yo ya cumplí lo que Él necesita. Yo tampoco programo mis ayunos ni nada, ese es cuando yo lo siento en mi corazón, es en el momento en que yo ayuno. Pero sabes, yo te pido en el nombre de Jesús que practiques esto. Y yo sé que la carne se va a tener que doblar porque se tiene que someter al nombre que está sobre todo nombre. Bueno, ya me pasé de tiempo, una disculpa, voy a orar como por último, pero no podía cerrar esta clase sin ¿cómo se llama? Prácticamente sin el cierre, ¿no? Sin lo que a nosotros nos ayuda. Y bueno, Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros podemos aprender, Señor, que a través del conocimiento de tu verdad nosotros somos libres. Yo te pido, Señor, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Yo te pido, Señor, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos a vencer con todas las obras de la carne, que cuando a nosotros nos toque ayunar, Señor, sea un tiempo de búsqueda, pero también sea un tiempo donde nosotros, Señor, podamos crecer en el conocimiento de tu palabra. Necesitamos el querer, Señor, como el hacer para tu buena voluntad. Te pido, Señor, por cada persona que me escucha. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, revelando esto a sus corazones, que seas tú, Señor, trayendo discernimiento y conocimiento a su vida. Gracias, Padre, porque sabemos que tú eres esa fe que ha vencido, que nuestra fe es esa fe que ha vencido al mundo. Y tú, Señor, ya has vencido al mundo. Señor, haznos ver, Señor, todas estas cosas, Señor, que están envueltas en la incredulidad, que le han quitado
ese peso a esa semilla, Señor. Sabemos que tú nos has dicho que con una pequeña semilla de mostaza es suficiente, Señor. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos muestres todos esos pensamientos, costumbres, ideas, filosofías que están dominando sobre nuestra vida, que no nos han dejado ver, Señor, la manifestación gloriosa de tu poder en nuestra vida. Gracias, precioso, por cada persona que me escucha. Habla a sus corazones, habla a sus mentes, Señor. Y sé tú, Señor, ayudándonos a poner manos a la obra, Señor, en ser hacedores de tu palabra. Y si tú nos estás pidiendo ir a ayuno y oración, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Si tú nos estás pidiendo, Señor, hacerse tales cosas, enséñanos y ayúdanos, Señor, a ser obedientes, así como tú, Señor Jesucristo, fuiste obediente hasta la muerte de cruz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana con otro tema. Gracias a todos los que están en Facebook. Un fuerte abrazo, los bendigo en el nombre de Jesús y que tengan una semana maravillosa. Bye, Fabi. Ay, Fabi, muchísimas gracias. Luz también está por ahí, Eloína. Muchísimas gracias, los bendigo y que tengan una semana llena del poder de Jesucristo. Y los que nos siguen en YouTube, comparte este material. Yo sé que este material le puede ayudar a mucha gente. Yo sé que hay gente que está buscando respuesta, ¿no? A muchas preguntas. Gracias por compartir este material y en el nombre de Jesús, que todo lo que tus manos hagan prospera en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.